Biografías de grandes seres encarnados. Amalia Domingo Soler. Sabemos que para ser conscientes del lugar donde estamos, donde queremos llegar o qué conseguir, lo que queremos hacer y cómo actuar, debemos conocer la historia y los personajes que la han hecho posible. No se puede hacer ningún camino sin conocer a dónde conduce, ni quién lo ha marcado. Por esta razón, con el fin de conocer mejor uno de los caminos que conduce hacia la espiritualidad, en España Espiritual hemos creído necesario aportar parte de este contenido a través de lo que hemos llamado biografías de grandes seres encarnados. Empezar una serie de entregas nunca es fácil, y mucho menos cuando se trata de hacerlo para hablar de grandes personajes. Seguramente habríamos podido empezar con algún otro, pero hemos decidido hacerlo con Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler, conocida como la Dama del Espiritismo, fue una brillante escritora, divulgadora de esta doctrina, caracterizándose por su fortaleza al vencer numerosas dificultades y por soportar los prejuicios de la época sobre las mujeres. Nació poco después de la muerte de su padre, en Sevilla, el día 10 de noviembre del 1835. En sus memorias describe que a los 8 años perdió durante un tiempo completamente la visión, pudiendo recuperar parte de ella gracias a un farmacéutico, aunque este problema le acompañó durante toda su vida. A muy temprana edad, concretamente con 10 años, empezó a escribir poesías, siendo estas publicadas cuando contaba con 18. Madre e hija permanecieron muy unidas, desencarnando la primera cuando Amalia tenía 25 años. A la muerte de la madre, los pocos recursos económicos con los que contaba desaparecieron rápidamente a causa de los gastos que provocaba su delicado estado de salud. Aunque las relaciones con la familia paterna eran inestables, estos, a cambio de que fuera la costurera de la casa, le dieron una pequeña pensión, lo que le hizo pensar que con ello podría conseguir estabilidad, pero pronto surgió la necesidad de terminar con lo que para ellos era un gasto superfluo e innecesario, atribuyendo que no podían hacerse cargo, sugiriéndole que se buscara un marido de conveniencias o que entrara en un convento, algo que ella nunca aceptó. En 1868 decide trasladarse a Madrid, soñando con tiempos mejores. Al principio vivió bien trabajando de día y de noche, pero la adversidad no tardó en volver, ya que de tanto forzarse en el trabajo, su visión empeoró gravemente, viéndose obligada a dejarlo para no quedarse totalmente ciega. Este tropiezo en su vida le condujo a pasar nuevas dificultades, ya que no encontraba un trabajo que no le afectara la visión. La necesidad provocó que tuviera que empeñar toda la ropa e incluso tener que ir a las casas donde había trabajado para que le dieran un plato de sopa para comer. Las respuestas que encontraba no siempre eran las que esperaba o pensaba. Poco tiempo tuvo que pasar para que no tuviera nada que empeñar, debiendo recurrir entonces a instituciones de caridad y aceptando una habitación que le ofrecieron gratuitamente en un taller de pintores, cuando no pudo pagar la que estaba. Sola y sin recursos, pensó desistir, pasándole por la cabeza la idea del suicidio. En sus memorias describe que en ese momento solo distinguía bultos, por lo que tuvo de dejar la costura, dedicándose a llevar cartas y encargos de un lado para otro,
y atenta a cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer. Cuenta que una noche, caminando sin esperanzas, decepcionada de la vida, se le apareció su difunta madre, y aunque la visión le asustaba, le hizo revivir las esperanzas acordándose de las religiones, a la vez que se decía: los que creen dicen que son felices. Si pudiera creer en alguna de ellas. Este pensamiento hizo que empezara a recorrer todas las iglesias católicas, empezando a escuchar sermones que, aunque le transmitían gran admiración, ninguno resolvía el problema de sus dudas. ¿Por qué estas anomalías e injusticias incomprensibles? No encontrando la respuesta que buscaba, empezó a ir a capillas evangélicas, buscando algo que le llegara al alma, encontrando allí a una amiga llamada Engracia, la cual se compadeció de su ceguera, aconsejándole que acudiera a la consulta gratuita del Dr. Hyson, un médico homeópata que tenía mucho éxito como oculista. Siguiendo los consejos de esta amiga, visitó al doctor, quien confirmó que tenía los ojos muy mal y que su curación era casi imposible, pero si seguía sus consejos, si se abstenía de mirar con fijeza y olvidaba que tenía ojos, pasado un año, era posible que pudiera recobrar la visión. El mismo homeópata, aunque declarado materialista, fue quien le informó de que había unos locos que creían que el espíritu vive toda la eternidad, encarnando tantas veces como necesita en la tierra y en otros mundos, para adquirir nuevos conocimientos y perfeccionándolos, y pagando faltas cometidas en el pasado. Al ver el interés de Amalia por estas personas y sus ideas, le ofreció un diario que él recibía, El Criterio, que no era otro que un diario espiritista de la época. Leyéndole un artículo, terminando la lectura, Amalia expresó: el espiritismo es la verdad. A partir de ese momento, explica que empezó a estudiar el espiritismo y que una mañana sintió en la cabeza una sensación dolorosa y extraña, al tiempo que le pareció oír voces extrañas y confusas, las que le decían luz, luz, y sin saber por qué empezó a llorar, y sin darse cuenta se miró en un espejo, notando que tenía los ojos abiertos como hacía mucho tiempo no los había tenido. Fue entonces cuando preguntó en voz alta, convencida que alguien le contestara: ¿ha llegado la hora de recibir mi libertad? Escuchando de una voz como muy lejana un sí. En ese momento recobró la visión y salió corriendo hacia donde estaba su médico, quien, tras reconocerla, le afirmó que había recobrado la visión, aunque no debía forzarla más. A partir de este hecho, para Amalia empezó una nueva vida, encontrando un trabajo, lo que no le impedía seguir estudiando el espiritismo, empezando entonces a enviar poesías a los diarios El Criterio y La Revelación de Alicante, quienes la invitaron a escribir, publicándose su primer artículo en el número 9 del año 1872 en El Criterio, titulado La fe espiritista. Sus artículos llamaron rápidamente la atención, integrándose poco a poco en el movimiento espiritista español, empezando a asistir a reuniones en casas espiritistas. El 31 de marzo de 1875, aniversario de la desencarnación de Allan Kardec, en la Sociedad Espiritista Española leyó la poesía En la memoria de Allan Kardec,
pasando a integrar las filas de los divulgadores de esta doctrina. Llegó un domingo que dos espiritistas catalanes la fueron a visitar en Madrid, quienes llevaban un mensaje del presidente del centro espiritista La Buena Vista de la Villa de Gracia, ofreciéndole la posibilidad de trabajar en el centro y así dedicar más tiempo al espiritismo. Sobre esta propuesta, Amalia creyó que sería un error vivir del espiritismo, prefiriendo trabajar durante el día y seguir escribiendo para los periódicos durante la noche. Después de esta visita, se mudó a Barcelona el 10 de agosto de 1876, con la esperanza de encontrar mejores condiciones de trabajo en la capital catalana, que ya era entonces una ciudad emprendedora y de gran actividad económica. Pasaron tan solo 3 meses cuando su visión empezó a empeorar. Fue entonces cuando los compañeros del centro la convencieron para que se dedicara totalmente al espiritismo, cosa que hizo un poco a disgusto, quedando interiormente muy aquejada por no poder ganar su sustento. Amalia explica cómo cuando asistió por primera vez a una sesión en Fraternidad Humana de Tarrasa, el centro que dirigía Miquel Vives, lo siguiente: aquella tarde me encontraba profundamente triste. Cuando empezó la sesión, después de muchas oraciones, se entró en un silencio y recogimiento muy profundo. De repente, el médium empezó a llorar. Este era Miquel Vives, sin que en la cara se le revelara angustia ni sufrimiento. Entonces, el director del trabajo le preguntó: ¿quién eres, buen espíritu? ¿A quién buscas? Respondiendo: a mi pobre hija. En este momento, Amalia explica que sintió una sacudida y una emoción muy profunda, y que nunca había sentido tanto calor de vida como en aquella ocasión. Era su primera comunicación familiar. Le hablaba la madre, diciéndole que siempre había estado con ella, no dejándola sola en los momentos difíciles. A finales de 1877, en el Diario de Barcelona, se publicó un artículo titulado El mundo de los espíritus, en el que se mencionaba que el espiritismo era una monstruosidad, al que Amalia dio respuesta, publicándola en Gaceta de Cataluña, después de la cual le siguieron una serie de artículos que respondían a los que escribían en contra del espiritismo. Encontrándose en estas polémicas, el editor de Espiritista, Joan Torrents, la invitó a que empezara a escribir un diario para mujeres espiritistas y escrito por ellas. Así nació La Luz del Porvenir, publicándose el 22 de mayo de 1879 su primer número, escribiendo el artículo titulado La idea de Dios, siendo este, el periódico, denunciado y condenado a 42 semanas de suspensión, naciendo pasados pocos días, en concreto el 12 de junio, otro diario, El Eco de la Verdad, del que se publicaron 26 números, hasta que volvió a publicarse La Luz del Porvenir, el 1 de diciembre del mismo año, siendo editado y dirigido por ella durante 20 años. Con la muerte de Luis, el director del centro, Amalia se hizo cargo de su dirección. Un hecho muy importante de la vida de Amalia fue cuando el 9 de julio de 1879 empezó a mantener contacto con el espíritu del padre Germán, el que le comunicó que le ayudaría en sus escritos y que sería su guía. Amalia nunca se rindió, siguiendo trabajando hasta el 29 de abril de 1909
cuando a los 73 años, a consecuencia de una bronconeumonía, desencarnó. Su entierro civil tuvo lugar en el cementerio del sudoeste de Barcelona, en la vertiente de Montjuïc, donde se puede visitar su tumba, en la zona donde yacen los libres pensadores. Aunque fue muy importante para Amalia escribir en varios periódicos, como La Idea de Dios, El Criterio, El Espiritismo, Gaceta de Cataluña, Revista de Estudios Psicológicos, La Revelación, entre otros, no se limitó solo a ellos, dejando un gran legado al movimiento espiritista español y mundial, destacando particularmente Memorias del Padre Germán, dictado por su guía espiritual. Queremos resaltar que en el año 1995 el Centro Espírita La Luz del Camino hizo una selección entre los escritos publicados en la revista La Luz del Porvenir, editando los 6 libros siguientes: La Luz del Porvenir, La Luz del Camino, La Luz de la Verdad, La Luz del Espíritu, La Luz que nos guía y La Luz del Futuro.